Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Me da muchísimo gusto verlos el día de hoy. Doctor Ricardo, ¿cómo está? Me da mucho gusto verte por aquí, otra vez haciendo trueques. Doctor Máximo Carvajal, también qué bueno que llegó por fin con bien a su casa. 12 de la noche. Wow. Es que, como ustedes saben, hoy lo del Popocatépetl está haciendo un desastre, este desastre natural para todo lo que son los vuelos, entonces hay muchos vuelos atrasados, entonces sí ha estado complejo, aunque, bueno, algunos tenemos la fortuna de que no se pudieron ir, por ejemplo, Octavio tenía una reunión, pero como no se pudo ir, tengo la suerte de que a ver si se conecta hoy al trueque. Ahí está, entonces ahorita lo vamos a ver por aquí. Pero bueno, la verdad es que también me da mucho gusto estar aquí con todos los que se han conectado. Hasta ahorita ya casi 100 personas y muchas gracias por siempre acompañarnos en el trueque. La verdad es que lo hacemos con mucho cariño. Admiramos que el doctor Ricardo Méndez siempre está con nosotros. Y bueno, el día de hoy un tema muy importante, muy interesante, el CFDI 4.0 en las operaciones de exportación. Así que el día de hoy Richard nos va a platicar de este tema. No sé si me permites, Ricardo, presentar tu semblanza. Dice que no. ¿Qué tal, doctor? Denme un segundito que se me trabó. Bueno, el doctor Ricardo Méndez Castro es director de consultoría en Teles Asociados, es licenciado en Comercio Exterior y Aduanas por el TEC, licenciado en Derecho por la Universidad de Humanitas, maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Iberoamericana en Tijuana y doctor en Derecho Aduanero y de Comercio Exterior por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos de la Ciudad de México. Tiene numerosas certificaciones en las ISOs, también en todo lo que es certificado en reglas Incoterms 2020 y transporte por la ICC México, certificado en competencias de conocer, y también es expresidente de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Baja California. También participa activamente en el Colegio de Contadores Públicos de Baja California y en otros organismos empresariales. Es conferencista nacional e internacional, también profesor de asignatura a nivel licenciatura y maestría en diversas universidades en Baja California, así como instructor autorizado para impartir cursos de capacitación por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Es articulista de temas aduaneros y de comercio exterior en TLC Magazine México y otras revistas especializadas, y es autor de 8 libros relacionados en materia aduanera y de comercio exterior. Richard, muchísimas gracias por siempre compartirnos tu conocimiento. Te agradecemos que siempre quieras hacer un trueque con nosotros y bienvenido. No, al contrario, pues, muchísimas gracias siempre por la consideración. Es un gusto saludarlos nuevamente y déjenme comparto la presentación. Creo que este tema es importante, sobre todo para quienes realizan operaciones de exportación. Y como ustedes saben, el pasado 1 de abril de 2023, pues ya tuvo por fin vigencia, bueno, que ya tenía vigencia, pero se estaba manejando de manera alterna con la versión 3.3, pero ya quedó definitiva a partir del 1 de abril de este año, ¿no? Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar acerca de este documento, sobre todo delimitándolo de manera particular en las operaciones de comercio exterior, que sería en este caso para las exportaciones, y sobre todo también enfocándolo en un elemento adicional que debe de llevar, que es el complemento de comercio exterior en ciertas operaciones. Pues vamos a dar inicio con este tema y de entrada quiero platicarles que sobre todo en las operaciones comerciales pues utilizamos diferentes documentos. Uno de ellos es el documento equivalente, que básicamente nace de una reforma por allá a mediados del 2018, en donde nosotros veíamos de manera cotidiana que utilizábamos un documento al que le llamábamos factura pro forma o factura comercial, porque, bueno, pues así estaba regulado en lo que viene siendo las reglas generales de comercio exterior. Sin embargo, dado esa reforma de junio de 2018, entonces se introduce un nuevo término
que se llama documento equivalente. La característica que tiene este formato, pues básicamente se describe como un documento de carácter fiscal emitido en el extranjero. O sea, de entrada, pues está acotado a que este documento, bueno, pues será emitido en el extranjero y que va a amparar, pues, el precio pagado o por pagar de las mercancías introducidas al territorio nacional o el valor de las mismas, que básicamente lo que nos señala aquí es que en un momento dado, pues ese documento que se expide en el extranjero, pues deriva evidentemente de una importación en donde pues utilice un valor de transacción. Recuérdense que el valor de transacción o de compra-venta, pues es el precio pagado por pagar de mercancías. No obstante, también sabemos que se utilizan algunos otros métodos de valoración. Ya de manera general podemos citar pues, el valor de transacción de mercancías idénticas, mercancías similares, precio unitario de venta, valor reconstruido y en el caso de último recurso, que así pues lo señala la normatividad, y por eso es que al final habla del valor de las mismas, porque pues no se utiliza un valor de transacción, sino que se aplique un método alterno o secundario. Y también se introduce el comprobante fiscal digital por Internet, que tradicionalmente pues esto no se visualizaba, sobre todo en las disposiciones generales, pero se hace mención también del comprobante fiscal digital, que lo conocemos de manera coloquial como la factura electrónica. De hecho, varios de los documentos que el SAT habla de la factura electrónica, pero sabemos, bueno, pues que una factura electrónica, pues su nombre correcto sería denominarlo comprobante fiscal digital por Internet o por su acrónimo de CFDI, ¿no? Y este CFDI, bueno, pues se expide por realizar ciertos actos o actividades por parte del contribuyente y que, bueno, pues al final del día es un documento que sirve para acreditar ante el Servicio de Emisión Tributaria que llevó a cabo tal operación. No obstante, estos documentos hay un tercero, que a veces esta parte es importante porque dentro de la normatividad, sobre todo ahí yo les puse alguna serie de fundamentos, se describe a cierto tipo de documentos aún cuando no se definan. Ya vimos en el primer punto, bueno, que se define que es un documento equivalente, pero hay otras menciones que no se definen. Y esto de documento comercial, pues básicamente es para expresar el valor de las mercancías porque hay supuestos en donde pues no existe como tal un documento equivalente o bien el comprobante fiscal, dado pues que se trata de operaciones como vienen siendo transacciones con muestras, donaciones, no enajenaciones, alguna especie de reparación de alguna mercancía que va a introducirse o va a extraerse del territorio nacional. Ahora, la parte, sobre todo normativa, debemos de tenerla bien clara, sobre todo porque sabemos, tal como lo establece el artículo 1 de la ley aduanera, que esta ley, o sea, la ley aduanera, conjuntamente con otras normas u ordenamientos, como puede ser pues, la ley del IVA, la ley del IEPS, pues evidentemente regula pues, la entrada y salida de las mercancías y de los medios de transporte, ¿no? O sea, la entrada y la salida de estas mercancías y medios de transporte, pero también vamos a tener que en el caso, por ejemplo, del Código Fiscal de la Federación, se establece dentro de este artículo primero, bueno, pues que su aplicación es supletoria para aquello que no se encuentra previsto, tanto lo que viene siendo la ley aduanera. Entonces, esta parte es importante que lo identifiquemos porque pues vamos a visualizar que cuando se haga el requerimiento, por ejemplo, de un comprobante fiscal digital, pues evidentemente la estructura o la información que debe de contener estos comprobantes, pues no se desarrolla dentro de la ley aduanera, sino que se aplica el Código Fiscal de la Federación de manera supletoria
en particular, bueno, pues los artículos 29 y 29A de este ordenamiento, pero también debemos tener en cuenta que sabemos que hay unas disposiciones generales de comercio exterior, pues que facilitan y dan más información sobre los elementos que deben de considerarse, sobre todo para emitir estos documentos. Entonces, en particular, pues, las reglas generales de comercio exterior también son las que de entrada debemos de tomar como base para poder en un momento dado nosotros aplicar pues el contenido de estos textos normativos. No obstante, también pues se prevé que aquello que no está establecido dentro de las reglas generales de comercio exterior, pues se aplique de manera supletoria, pues estas disposiciones que sí regulan el documento en particular. Hablando del CFDI y los complementos, pues es un tema que no está desarrollado dentro de las reglas generales de comercio exterior, por ende se aplica la resolución miscelánea fiscal, porque ahí es donde se desarrolla básicamente el texto de las obligaciones que tienen que cumplir a emitir este comprobante fiscal y los complementos. Entonces, siempre tomamos la resolución miscelánea fiscal como soporte para fundamentar sobre todo la aplicación y la utilización de estos documentos. Ahora, este tema también es importante sobre cuando nosotros tenemos un documento comercial, como ya vimos, documento, en el caso del comprobante fiscal digital por internet o un documento de carácter comercial que exprese el valor de las mercancías, pues ya sabemos que en la práctica esta información lo que hacemos es traspasarla o registrarla en un archivo que después transmitimos electrónicamente al sistema de aduanas. Básicamente esto se denomina documento electrónico, que es el mensaje que contiene esa información escrita en datos. Sin embargo, también sucede en la práctica que a veces para no capturar esta información se digitaliza o bien nos exige, por ejemplo, en el caso de la regla 318, nos exige cuando se trata de mercancías sensibles que requieren padrón sectorial, sobre todo en importaciones, que digitalicemos el documento. Entonces, esta reproducción de la imagen que contiene este documento comercial, pues se tiene que anexar para efectos de transmitirlo también al sistema de lo que viene siendo de aduanas, ¿no? Y a esto se le denomina documento digital, que básicamente es, cuando decimos coloquialmente, voy a escanear el documento, entonces es la reproducción electrónica de esa imagen, pero también vamos a visualizar que, por ejemplo, el Código Fiscal de la Federación no hace esa distinción. O sea, sí lo hace la ley aduanera al referirse a documento electrónico o documento digital. Sin embargo, en Código Fiscal habla de todo mensaje de datos que contiene información o escritura. En ese sentido, cuando hablamos de que es un documento en el cual sí trae información o se escribe la información de escritura, pues hablamos de un documento electrónico, y cuando contiene esa información de la reproducción de una imagen, es documento digital. Sin embargo, les digo, para efectos de código es indistinto, habla de documentos digitales. Entonces aquí otro elemento importante que visualizamos en los comprobantes fiscales digitales, pues es que estos han ido evolucionando en el tiempo, siempre capturando mayor información. Evidentemente, pues es importante para la fiscalización de los contribuyentes y que además esos comprobantes fiscales digitales por internet, bueno, también tenemos diferentes tipos. Entonces, tradicionalmente utilizamos el ingreso y el de traslado, que ya sea uno para tener la trazabilidad, la enajenación de esas mercancías y que evidentemente pues va a haber una generación de un impuesto
sobre la renta, o bien en el caso de un traslado o retención de impuesto al valor agregado, así como de otros impuestos, como es el caso del IEPS. Y para movimientos de mercancía en el cual no existe una enajenación, bueno, vamos a tener básicamente el tipo T, que son los tipos traslado. Básicamente son los que utilizamos en operaciones de comercio exterior. Y atendiendo al tema, sobre todo en el caso de las operaciones de exportación, de entrada podemos decir que esa parte pues estaba regulada en la normatividad, es decir, cuando hay una enajenación, pues, evidentemente se tiene que expedir un CFDI ingreso por obviamente recibir esa contraprestación. Y bueno, pues se expide este documento porque así lo establece la normatividad fiscal. Sin embargo, uno de los cambios importantes en esta materia, pues fue básicamente que también pues se debe de expedir por aquellas operaciones donde no exista enajenación, es decir, no hay una compraventa, no hay una transmisión, en este caso de dominio, o bien cuando la enajenación es a título gratuito, es decir, si hay una transmisión de la propiedad, pero no hay una contraprestación. Entonces ahí se establece pues que el contribuyente debe de expedir estos comprobantes fiscales. Obviamente, esta redacción tuvo un cambio en el 2000 y tuvo otra modificación en el 2021 debido a que no estaba de manera correcta redactada. Sin embargo, bueno, pues ya hoy en día, pues queda claro que el CFDI lo debemos de expedir en aquellas exportaciones donde existe enajenación, en aquellas otras donde exista enajenación a título gratuito o donde no exista enajenación. Básicamente son tres esquemas los que estaremos comentando. Y bien, cuando existe enajenación, ya aquí evidentemente vamos a hablar de enajenación de bienes, de mercancías, que son aquellos que al final del día vamos a cruzar a través de las aduanas para efectos de realizar esa exportación. Y sabemos que pues, la enajenación de estos bienes pues, es la transmisión de la propiedad, aún en la que el enajenante se reserve el dominio del bien enajenado. Esto quiere decir que si bien es cierto, yo vendo una mercancía, pero la estoy dando en pagos, bueno, pues hasta que no me realicen el último pago es cuando voy a transferir de manera completa, pues, la propiedad, en este caso, del bien, ¿no? Porque me puedo reservar el dominio hasta en tanto, pues, no se cubra todos los pagos por los cuales haya diferido, ¿no? Pero bueno, va a haber algunas operaciones donde existe un pago único inmediato, bueno, pues en ese momento se transmite el dominio del bien, ¿no? Entonces, hay otras formas de enajenación que establece aquí el artículo 14 del Código Fiscal. Sin embargo, bueno, pues aquí básicamente estamos hablando de aquellas que tengan como motivo, sobre todo en el tema de exportación de bienes, ¿no? Y ahorita les voy a decir de particular por qué de bienes, porque también en la práctica, bueno, pues hay sobre todo prestación de servicios de exportación. Y esta parte la estamos enfocando, bueno, pues a mercancías que físicamente en un momento dado van a salir de territorio nacional, ¿no? Entonces, este punto es importante considerarlo y aquí yo les puse unos ejemplos, sobre todo en exportaciones de mercancías, donde sí hay enajenación, en este caso a título gratuito, pero hay una contraprestación, pues puede ser muestras, donaciones, sustitución de mercancías, cesión de derechos de mercancías, regalos, envío de material de empaque sin retorno y pues algunos otros supuestos que pueden presentarse. Y en el caso de exportación, en donde no existe enajenación, que también, bueno, puede ser en el caso de la consignación, el comodato, el arrendamiento financiero, reubicación de mercancías propias, envío de mercancías propiedad de terceros, entre otras operaciones que pueden en un momento dado presentarse. Que de hecho hay el Comité Técnico de Valoración
en temas de ventas, hay unos supuestos en donde se establece que no se consideran ventas, sobre todo para efectos de valoración, ¿no? Pero también los podemos en un momento dado identificar solamente como referencia. Y aquí viene, bueno, por ejemplo, el suministros gratuitos, mercancías importadas en consignación, que ese sería, digo, para importación, porque este criterio evidentemente está hablando de la valoración aduanera. No obstante, nos damos una idea, pues, de que también para exportación, pues, son supuestos en donde no existiría en un momento dado enajenación, ¿no? Mercancías importadas por intermediarios que no las compran, pero las venden después de la importación, que será también ahí un tipo puede ser de consignación, dicho de otra forma, o algún contrato de suministro, mercancías importadas por sucursales que no tienen personalidad jurídica, mercancías importadas en ejecución de un contrato de alquiler o de leasing, que es arrendamiento con opción a compra. Esas que están, en este caso, subrayadas, pues se parecen algunas a las que establece el reglamento de la ley aduanera, sobre todo en contrato de arrendamiento financiero con opción a compra, pero aquí pues, tenemos otras como las mercancías entregadas en préstamo, que siguen siendo propiedad del expedidor, que sería una especie de comodato, mercancías residuos que se importan para su destrucción en el país de importación mediante un pago del remitente de las mismas que es percibido por el propio importador por el servicio que presta aquel, que también, bueno, si lo ponemos a la inversa, pues es cuando se exporta, por ejemplo, desperdicios y que quien va a recibir la mercancía en el extranjero, pues básicamente no está comprando el desperdicio, sino que lo va a recibir para ponerlos a disposición, ¿no? Digo, se pueden presentar diferentes supuestos, solamente hay que ubicarlos si hay enajenación, si es enajenación a título gratuito o bien que no hay enajenación. Y como sabemos, bueno, pues para expedir un comprobante fiscal digital se tiene que cumplir ciertos requisitos, dentro de los que destaca sobre todo el revisar, por ejemplo, el anexo 20 de la resolución miscelánea fiscal, que este documento cumpla con la estructura, y adicionalmente debemos de tomar en cuenta también los complementos, de manera particular, pues aquí estaríamos hablando del complemento de comercio exterior. Pero no solamente es que cumple los requisitos, sino que hay que validar el cumplimiento de esos requisitos, al igual que el de los complementos. La característica tradicional de los comprobantes fiscales digitales, y si lo ponemos como ejemplo, comparación del pedimento, es que los comprobantes fiscales digitales pues se tienen que timbrar. Obviamente, los que elaboran los contribuyentes con los sistemas de facturación que presten el servicio, ¿no? Porque si hablamos, por ejemplo, de los CFDIs que se generan en el portal del SAT de manera gratuitos, bueno, pues esos no se timbran con un PAC, ¿no? Pero este famoso PAC, bueno, pues lo que hace es validar todos los requisitos que establece la normatividad, pues evidentemente se cumplan. De lo contrario, pues no permite el timbrado de este CFDI. Y les decía yo, si lo homologamos al pedimento, bueno, pues sabemos que la información contenida en esta declaración, pues debe de primero prevalidarse ante una entidad autorizada, que es un prevalidador, y que posteriormente, una vez prevalidado, se tiene que transmitir electrónicamente al sistema de aduanas, y posteriormente, una vez que ya ha sido validado, se realiza otro proceso de pago electrónico, en donde, bueno, pues además ahí pues se cumple sobre todo el pago de las contribuciones y aprovechamientos que se generen con motivo de la operación. Entonces, básicamente es algo similar en el tema de los comprobantes fiscales digitales, ¿no? Entonces, los requisitos, pues obviamente los vamos a encontrar, como les digo, en el 29 y 29A, pero también en el caso de los complementos, aquí yo les puse que esta información, pues básicamente es de uso obligatorio, ¿no? Se establece esta obligación a pesar, pues, de que
estos elementos pues no están publicados en el Diario Oficial de la Federación, sino que a través de reglas pues se indica que esta información se va a dar a conocer en el portal del SAT. Y bueno, pues aquí debemos de estar ingresando todos los días al portal pues, para ver si hubo algún cambio en cuanto a la estructura, en cuanto a los catálogos, y por eso es importante siempre tomarlo en cuenta, ¿no? Ahora, ya visualizamos que existe esta obligación de expedir el CFDI en las exportaciones, incluso cuando se trate a título gratuito o no exista enajenación, pero evidentemente, les digo, a veces la normatividad, como sobre todo en el caso de las leyes o los códigos, que es abstracta, es general, pues no establece ciertos detalles que, si bien es cierto, está regulado en principio en la ley o en el código, bueno, pues todo esto se baja a lo que viene siendo a la miscelánea fiscal. Y de manera particular, aquí, bueno, pues se establecen básicamente dos fundamentos importantes. El primero relacionado con el 29, primer y penúltimo párrafo, y la regla 3138 de las reglas generales de comercio exterior. Básicamente, lo que nos establece esta disposición es que en las operaciones de exportación definitiva, o sea, ya lo está acotando a las exportaciones definitivas con clave de pedimento A1, se le debe de incorporar el complemento que publique en este caso el SAT, que es el complemento de comercio exterior. Entonces, de aquí se precisa esa obligación de que si es una exportación definitiva con clave de pedimento A1, debe de llevar el complemento de comercio exterior. Ahora, esta disposición es importante porque en comparación con la regla 3138, aquí no habla de enajenaciones, aquí habla de manera general. Sin embargo, lo acota a claves de pedimento de exportación definitiva con A1. ¿Ok? Entonces, eso es importante, pero también conserva lo que acabamos de ver hace un momento de la regla 2718, en donde, bueno, pues esto se va a dar a conocer en el portal del SAT. Bueno, eso es por cuanto a el tema de este requisito que el CFDI debe llevar el complemento de comercio exterior. Entonces, aquí ustedes van a visualizar en el 29A, pues todas las características que debe de tener, ¿no? Digo, esto es básicamente lo que establece código, no obstante, sabemos que la estructura viene publicado en el anexo 20 de la resolución miscelánea fiscal, y esto pues es más complejo, ¿no? De hecho, aquí no se visualiza que se va a declarar el atributo de exportación, pero sí, ahorita lo vamos a ver, viene dentro del anexo 20 de la resolución miscelánea fiscal. Entonces aquí básicamente vienen los datos generales de la empresa y lo relacionado con las características de la mercancía, además de incorporar pues los elementos de valor, y que en ocasiones, bueno, también vamos a tener que indicar sobre todo la información aduanera en los pedimientos de importación, pero para efectos de exportación lo que nos interesa, pues básicamente tiene que ver con la descripción de la mercancía. Y ahorita vamos a ver algunas implicaciones que se visualizan. Bueno, en el caso de el CFDI 4.0, pues se incorporó un nuevo atributo, que es el de las operaciones de exportación. Y aparentemente, bueno, pues sería sencillo describir, bueno, pues si se trata de una exportación, pues obviamente voy a sentar un código. Sin embargo, inicialmente, cuando se crea ese atributo, primero, por ejemplo, venía la clave 01, que es no aplica, dando a entender, bueno, pues que si no se trata de una exportación, entonces yo tengo que aplicar la clave 01, por ejemplo, una compra nacional. Y cuando se trata de una exportación definitiva con clave de pedimento A1, bueno, pues tengo que declarar la clave 02. Y en el caso de exportaciones temporales, entonces tengo que asentar el código 03, que, por ejemplo, en el caso de una exportación temporal puede ser, por ejemplo, una clave de pedimento PM, que sabemos que se utiliza para exportar temporalmente
mercancía, en particular maquinaria y equipo que va a ser reparado en el extranjero. No obstante, pues hay otras claves de pedimento que también, por ejemplo, para que vienen siendo empaques o embalaje que se exporta de manera temporal, bueno, pues ahí básicamente entraría este código 03. Pero veamos, esto de entrada, ya sabíamos que se iba a aplicar a partir del 1 de enero del 2022, porque esto pues iba a entrar de manera conjunta, o sea, se iba a estar utilizando la versión 3.3, así como la versión 4.0, ya hasta que a partir del 1 de abril, les decía yo, pues es que se aplicó solamente la versión 4.0, pero la parte importante es que desde el año pasado, en particular el 25 de febrero del 2022, se incorporó este código que es el 04. Y ese 04 básicamente establece que aplicaría para exportaciones definitivas con clave distinta a 1, porque ya vimos que el código 02 pues es para la clave de pedimento A1, por lo tanto, en exportaciones definitivas con clave distinta, en este caso A1, bueno, pues estaría aplicando esta clave, ¿no? A lo mejor pudiese ser una clave de pedimento como un J3 o una clave de pedimento, en este caso J4, o a lo mejor un pedimento simplificado de exportación T1, etcétera, ¿no? Entonces, que fuese una exportación definitiva, pero una clave distinta a A1, y obviamente que no se trata de exportaciones temporales, ¿no? Pero también se establece aquí una conjunción de O cuando no existe enajenación en términos del Código Fiscal de la Federación. Entonces ya vimos aquellos supuestos donde no existe enajenación, que bien en un momento dado puede ser en el caso del comodato o enviar mercancías propiedad de terceros, etcétera, ¿no? O a lo mejor un arrendamiento y otras opciones que ya visualizamos. Sin embargo, también en la práctica surgieron algunas inquietudes, sobre todo cuando, por ejemplo, facturan un servicio de maquila o cuando facturan a lo mejor algún proyecto que está relacionado con, a lo mejor con publicidad, etcétera, en donde obviamente se está prestando un servicio a un extranjero y pues se tiene que emitir, en este caso, un comprobante fiscal. Sin embargo, si bien es cierto, ese servicio pues a lo mejor sería considerado como exportación, lo cierto es que estos códigos en particular pues están más relacionados a transacciones en específicas que tienen que ser con pedimentos. Llámese el pedimento A1 o estos que les acabo de mencionar como el BM o el J3, el J4, T1 y otros supuestos. Sin embargo, bueno, quedaba esa inquietud. Desde mi perspectiva, estos códigos están, como les digo, relacionados específicamente con operaciones físicas de mercancías de exportación que van a estar con un pedimento de exportación, ¿no? No obstante, bueno, pues que el caso de prestación de servicios, pues no le aplicaría este supuesto, ¿no? Ahora, hay otra cuestión aquí también interesante en donde se establece para efectos de las validaciones, porque una cuestión pues es obviamente realizar el documento, pero luego siempre queda la inquietud de que, oye, ¿debo declarar el complemento de comercio exterior o no lo debo de declarar? Y obviamente pues hay una guía que establece cómo se debe de llenar esta información. Sin embargo, dentro del anexo 20, en la parte de validaciones, que es este apartado F, bueno, pues establece que cuando contenga la clave 02 debe existir el complemento de comercio exterior. Entonces eso significa que cuando exista este 02, este código 02 de exportaciones definitivas con clave de pedimento A1, entonces es cuando debe existir el complemento de comercio exterior. Por lo tanto, si hay un código 01, si hay un código 03 o hay un código 04, no es necesario que lleve el complemento de comercio exterior, porque así lo establece, en este caso, ya
la normatividad, en particular el anexo 20, más aparte lo que indica la guía en operaciones de exportación. Bueno, aquí evidentemente a veces surgen ciertas inquietudes y sobre todo, pues no ayuda mucho, si bien es cierto, yo les decía en un inicio que las reglas generales de comercio exterior pues están hechas para facilitar la aplicación de tanto de las leyes, códigos, así como del reglamento, pues a veces lo cierto es que pues se quedan corto en dar mayores detalles, ¿no? Y esto lo vemos básicamente en la regla 318, porque en efecto, por ejemplo, cuando habla del artículo 36, que básicamente lo que se establece es elaborar un documento, una declaración aduanera, para efecto de llevar a cabo las operaciones de comercio exterior, pues también el 36A, fracción primera, inciso A, pues únicamente habla de los documentos anexos o electrónicos que se realizan en las operaciones de importación, porque el 36A, fracción segunda, es el que habla de las operaciones de exportación. Entonces, siempre esta cuestión también es importante que debemos de hacer pues una interpretación armónica, sistemática de las disposiciones, como ya vimos, en donde se establece que para ciertos supuestos se va a aplicar de manera supletoria el código, pues de la misma forma, en ciertos supuestos se va a aplicar de manera supletoria la miscelánea fiscal, y lo cierto es que en ocasiones, bueno, pues no está específico tal cual la obligación que debe de cumplirse. Y ahí es donde generan, pues obviamente, las interpretaciones por parte, pues, de que en un momento dado quiere aplicarlo a algún procedimiento en particular. Entonces aquí el primer párrafo básicamente es lo que se establece, y que estos documentos pues van a ser, poder expedirse por proveedores nacionales o extranjeros. Y de manera adicional, bueno, pues se establece en el segundo párrafo de que, vean aquí, el CFDI de manera directa te está indicando que debe de cumplir con lo que establece el 29A del Código Fiscal. Entonces, esto es importante porque siempre vamos a tener que revisar de manera específica cuáles son los requisitos que establece tanto el 29A como el anexo 20 de la miscelánea fiscal que les mencionaba. Pero también, si ustedes revisan aquí, habla del documento equivalente. O sea, la definición que viene en la ley aduanera, bueno, pues también la reitera en la regla 318 y hace referencia de la misma forma al documento de carácter fiscal emitido en el extranjero que ampara el precio pagado por pagar, si es que se utiliza valor, en este caso de transacción, ¿no? Ya sabemos que debemos de agregar ahí el tema de los incrementables o decrementables, o también el valor de las mismas cuando se utilice un método alternativo, y nos establece las características que debe tener. Sin embargo, uno de los puntos importantes, sobre todo para los que realizan operaciones IMEX, ya sean operación maquila, operación manufactura, pues evidentemente genera cierta inquietud, porque el sexto párrafo es una obligación y una facilidad específica en donde, bueno, pues indica que en el caso de retorno de mercancía importada temporalmente para elaboración, transformación o reparación, menciona que se podrá presentar el CFDI, un documento equivalente que exprese el valor comercial de las mercancías. Y a veces la cuestión ahí es que cuando el CFDI, pues evidentemente lo comprendemos porque ya nos está remitiendo el segundo párrafo a lo que es el 29A del Código Fiscal de la Federación y el anexo 20. Pero cuando habla de documento equivalente, decimos, este es un documento equivalente para la exportación, porque está hablando del retorno de esas mercancías importadas temporalmente. Entonces, si este documento equivalente hay una omisión en cuanto a el concepto de que es un documento equivalente para efectos de exportación, o bien si ese documento equivalente dice, bueno, pues es que no puedes tener otro documento equivalente porque las mercancías fueron importadas en consignación y por ende se entiende que es el mismo documento que utilizaste al momento de la importación. Y esta parte, a pesar, bueno, pues ya llevamos con este tema prácticamente año y medio, ¿no?
ya estamos en mayo, no, es donde no ha sido bien aclarado. Pero bueno, esto sería únicamente por cuanto a las operaciones de retorno y incluyendo las transferencias que en un momento realizan las operaciones IMEX, ¿no? Pero ya por cuanto a exportaciones definitivas con clave de paymento A1, o cuando existe enajenación, o cuando no existe enajenación, o se manejen exportaciones temporales, o cuando no hay enajenación, bueno, pues esa parte creo que desde mi perspectiva pues está clara. No obstante, la única salvedad es en cuanto, sobre todo, las operaciones de empresas CIMEX, que en particular realizan operación maquila, ¿no? Dado pues que las mercancías están importadas bajo un contrato de consignación, un contrato de maquila, etcétera. No obstante, también se pudiese presentar en las de manufactura, porque también hay empresas CIMEX manufactureras que importan mercancía que no es propiedad de ella, que están en consignación bajo un contrato de manufactura. Pero bueno, aquí en la parte del complemento de comercio exterior solamente es para que ustedes visualicen que surge básicamente a partir del 1 de julio del 2016 y fue, ahí tienen la trazabilidad de las publicaciones hasta que, bueno, pues ya se da a conocer a través de versiones anticipadas que esto estaría entrando en vigor propiamente el 1 de enero del 2018. Y a partir de esa fecha es que nosotros utilizamos básicamente el complemento de comercio exterior, ¿no? En esas operaciones que son de A1. Entonces, en particular, el complemento de comercio exterior se utiliza en operaciones A1. Entonces, ¿cómo estamos trabajando en la actualidad? Entonces, aquí yo les puse algunos supuestos. De entrada, bueno, tenemos CFDI de ingreso con complemento de comercio exterior cuando existen enajenaciones o bien esas enajenaciones son a título gratuito con clave de paymento A1, que básicamente es lo que establece tanto la regla 3138 y una disposición que acabamos de ver, que era 27119, ¿no? Y ya también si le sumamos la del 29, primer párrafo del código. Pero también tenemos operaciones donde existe un CFDI de traslado, porque no hay enajenación, más el acuse de valor. Bueno, una de las características que tiene en el caso del CFDI, sobre todo en operaciones de exportación A1, que se utiliza un CFDI de ingreso con complemento de comercio exterior porque hay enajenación, es que no se requiere generar el acuse de valor. O sea, esa es una facilidad que tiene que utilizar este procedimiento porque el complemento de comercio exterior lo que se entiende es que trae básicamente toda la información del acuse de valor. Sin embargo, cuando hacemos una operación donde no hay enajenación, pues evidentemente tendremos que generar en un momento dado el acuse de valor. Y el CFDI traslado puede ir o no con el complemento de comercio exterior. Ahorita vamos a ver esos supuestos, ¿no? También, bueno, pues tenemos el tema de la factura comercial, en donde se genera un acuse de valor, que bien pudiese ser documento comercial, pero que se tiene que generar forzosamente una acuse de valor. Y también en los pedimentos consolidados, en donde hay un CFDI, y además se tiene que utilizar el acuse de valor. Lo que pasa es que se establece esa excepción en los pedimentos consolidados porque pues aquí lo que se exige es que si vaya un acuse de valor, sobre todo en cada envío de la remesa que se lleva a cabo. Entonces es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Y ya les platicaba que en algunos supuestos se va a requerir que se digitalice la información, sobre todo cuando se trata de mercancía sujeta a padrón, en este caso sectorial. Bueno, miren, aquí les pongo yo el portal del SAT, que es el que debemos de ingresar de manera cotidiana, aunque pues no ha tenido últimamente modificaciones en comparación con el complemento, por ejemplo, de la carta aporte, ¿no? Ha estado sin algún tipo de movimiento. Los últimos que tuvo tienen relación con la entrada en vigor de la 7ª enmienda, en donde, bueno, pues ya estaban los catálogos
el año pasado, el 2 de diciembre del 2022, porque sabíamos que iba a entrar en vigor la séptima enmienda y bueno, pues a partir del 12 de diciembre ya se iban a empezar a aplicar estos nuevos catálogos. Entonces, recordemos que aquí en particular, en que tiene las fracciones arancelarias, pues la fracción arancelaria incluye al número de identificación comercial. O sea, básicamente son catálogos en donde para la entrada en vigor de esta nueva publicación de la séptima enmienda, pues básicamente estamos hablando de 10 dígitos. De hecho, desde la sexta ya se contemplaban los 10 dígitos, ¿no? Pero está ya actualizada con la séptima enmienda. Entonces aquí estos hay que siempre ingresar para poder ubicar estos catálogos. Y miren, de claves de pedimento en particular, este es importante porque si ustedes ingresan a este catálogo, solamente aparece la clave de pedimento aún, es decir, no existe en este catálogo otro código distinto de la que les acabo de mencionar. Bueno, entonces aquí, este punto es importante porque estamos hablando de alrededor de básicamente de 30 campos. En estos primeros 11 campos, si se fijan, se señala el motivo de traslado y el motivo de traslado prácticamente está vinculado cuando se utiliza, obviamente, un CFDI traslado, ¿no? Y en el CFDI traslado, vean aquí, vienen varios códigos, por ejemplo, envío de mercancías facturadas con anterioridad, que esto, bueno, pues se supone que a lo mejor primero se realizó la venta y posteriormente se realiza la exportación, reubicación de mercancías propias, envío de mercancías objeto de contrato de consignación, envío de mercancías para posterior enajenación, envío de mercancías propiedad de terceros, o en el caso de otros supuestos, que a lo mejor arrendamiento o financiero o otro supuesto que nosotros podamos, en este caso, considerar, ¿no? Y ya los demás están relativamente sencillos, tipo operación exportación, clave de pedimento A1, certificado de origen, si ese documento funge como un certificado de origen, el número de certificado de origen, o sea, si funge como certificado de origen, pues tienes que declarar el número que se le asigne. Y el caso del número de exportador confiable, pues esto ya sabemos que está vinculado específicamente, por ejemplo, para el Telecue, en el caso de Japón, que tienen número de exportador confiable, temas del término de comercio internacional, si hay subdivisión, que aquí te lo deja como un campo inactivo, o sea, no puedes poner si hay subdivisión o si hay subdivisión, tema de observaciones, el tipo de cambio, el total valor dólares, básicamente los datos del emisor que deben de coincidir evidentemente con a nivel estructura del CFDI, los datos del propietario, obviamente los datos del propietario básicamente es cuando, bueno, pues esta mercancía se traslada y no sea objeto de enajenación. Hay un receptor, pero ese receptor pues no es el comprador, entonces se tienen que citar los datos del propietario, básicamente los datos del receptor, que sería que en un momento dado recibe las mercancías, pero también se puede dar el supuesto en cuanto al receptor del comprobante sea distinto de quien va a recibir las mercancías. Por eso es que también se declaran los datos del destinatario. Y ya, pues los más importantes, pues también tienen que ver con los datos de las mercancías, el número de identificación, que básicamente se relacionaría con algún código que se le asigne al producto, la fracción arancelaria, que ya mencionamos que son los 10 dígitos, la cantidad aduana, que sería pues, como la cantidad tarifa, pero así está denominada, la unidad de medida aduana, que será como la unidad de medida de tarifa, el valor unitario para aduana y el valor básicamente dólares, ¿no? Y posteriormente viene la descripción específica, que serán los datos de identificación individual, como la marca, modelo, el submodelo y el número de serie. Básicamente, estos 30 campos son lo que integra el complemento de comercio exterior y, como les decía, esto es exclusivamente para claves de pedimento A1, porque así lo establece la normatividad y en este caso la guía, sobre todo que está ahí en el portal del SAT.
Bueno, miren, cuando existen exportaciones de enajenación a título gratuito, bueno, pues sabemos que cuando es a título gratuito sí hay una transmisión de la propiedad, pero no hay una contraprestación. Eso es una donación, en un regalo, estás dando el bien en unas muestras, es decir, sabes que llévate estas mercancías para que las pruebes. Sin embargo, pues, le estás asignando esa transmisión de propiedad para que él pueda disponer de las mercancías. Entonces aquí te establece dos supuestos. El primero de ellos, lo que te indica es, ¿sabes qué? Puedes elaborar un CFE de ingreso. Y a ese CFE de ingreso, obviamente le vas a poner la descripción, el valor de la mercancía, pero le vas a agregar un descuento. Entonces, le agregas un descuento por el mismo valor y evidentemente, ¿qué te va a dar? 0. Porque imagínate, si le pones 1,000 y le pones el descuento de 1,000, pues obviamente el importe te va a dar 0. Pero aquí, bueno, pues evidentemente tienes que incluir el propietario y el campo de motivo de traslado, que es el que acabamos de mencionar con una serie de códigos. Ese es el primer supuesto. Hay otro supuesto en donde te dice, ¿sabes qué? Puedes emitir el CFDI como tipo T, o sea, es decir, como tipo traslado, y a ese vas a incorporarle el complemento de comercio exterior. Y también vas a adicionar el nodo propietario, porque obviamente vas a poner quién es el titular de esas mercancías y el motivo de traslado. Eso es básicamente lo que te señala, ¿no? De los supuestos que establece esta guía. Pero también hay otro que lo deja de manera optativa. Cuando estamos hablando de exportaciones con claves de pedimento A1 sin enajenación de mercancías. Aquí lo reitera, o sea, no existe enajenación en términos del 14 de código, que fue el artículo que vimos en un inicio, y no es obligatorio usar el complemento de comercio exterior, o sea, te lo está dejando súper claro, pero también te indica aquellos contribuyentes que voluntariamente quieran hacerlo podrán expedir el CFDI. Y para ello, obviamente, vas a emitir el documento y vas a generar el acuse de valor, porque recordemos en los supuestos que les puse, cuando no hay enajenación, evidentemente tienes que generar el acuse de valor, porque la única excepción para no generar acuse de valor, lo que establece la regla 3138, es cuando hay enajenación. Entonces aquí no hay enajenación, generas el CFDI y además generas el acuse de valor, y esto lo vas a declarar en el pedimento. Acuérdense que en el pedimento pues hay un registro que es el 505, que es donde se asientan los datos de la factura. Entonces tendrías que declarar un registro 505 por el CFDI y otro registro 505 por esa generación del acuse de valor. Entonces básicamente así es como se maneja en la práctica. Y vean, aquí yo les puse este ejemplo del XML, de un CFE de ingreso con complemento de comercio exterior. Entonces aquí tenemos el tipo ingreso, se da todos los supuestos de capturar la información. Obviamente, como son exportaciones, pues no están sujetos a pago de IVA u otro tipo de impuesto, etcétera. Entonces, esa es la estructura del CFDI. Y posteriormente, visualizamos aquí la estructura del complemento de comercio exterior, que es los 30 campos que acabamos de visualizar, que esto, les decía yo, está vigente a partir del 1 de enero del 2018. Básicamente, esto ustedes lo visualizan aquí. Cada uno de los campos que comenté, aquí lo van a visualizar. Bueno, este otro ejemplo tiene relación con el CFDI de traslado con el complemento de comercio exterior. Este es un CFDI de traslado. Entonces aquí el tipo de comprobante podemos visualizar el tipo T. Vamos a declarar la estructura. Evidentemente, cuando es traslado, acuérdense que no hay una contraprestación. Por eso es que los montos aparecen en 0. Pero sí se describen los datos, en este caso de la mercancía, atendiendo, bueno, pues a cada uno de los campos que establece ya la estructura del anexo 20 de la miscelánea fiscal. Y esta es la parte del complemento de comercio exterior, en donde, bueno, pues se registra la información y, como les decía, este es un ejemplo de un CFE de traslado, pero con clave de pedimento A1, ¿okay? Con clave de pedimento A1, obviamente se anotan los datos
del emisor, los datos del receptor y pues la información relacionada con la mercancía, ¿no? Que esa es la parte importante, porque de lo contrario, si hay un campo que es obligatorio y no se declara, pues evidentemente no se puede timbrar este documento. Digo, lo puse ahí para que ustedes lo visualizaran. Ya para ir concluyendo, pues entonces, en resumen, el exportador pues elabora el CFDI, que es el objeto de la exportación de la mercancía. Obviamente este documento lo elabora con su sistema de facturación, cumpliendo con todos los requisitos que acabamos de mencionar, y posteriormente lo que hace es enviárselo a la agente aduanal. Pues el agente aduanal lo va a recibir, lo va a verificar, obviamente también revisando la información y capturando obviamente el pedimento, el que le asignan, que en este caso vamos a suponer que se trata de un pedimento A1, y obviamente también una obligación que tiene el representante legal del despacho, que es el agente aduanal o la agencia aduanal, pues es verificar que ese CFDI sea válido. Una vez verificada esa información, se digitaliza, porque también hay un criterio ahí que establece que tanto el documento, el formato como el XML se debe de digitalizar, que a veces decimos, bueno, ¿para qué lo quieres digitalizado? Pues si ya te estoy poniendo los datos, pero ese es un procedimiento que se estableció en un criterio, una hoja informativa, y que obviamente te lo refiere de manera indirecta la regla 318, y además de declarar los folios fiscales, que son los UID, este número de identificación universal que se pide, que son 36 caracteres y tiene 4 guiones, ¿no? Incluye los 4 guiones, y posteriormente ya una vez concluido el documento, bueno, pues ya se realizarán los procesos que siguen para efectos de realizar el despacho. Vean, esta regla 3139 es importante porque aquí les puse la ruta, porque establece la obligación de que el exportador y el agente aduanal o la agencia aduanal verifiquen los comprobantes fiscales digitales. Pero ojo, menciona que en términos de la regla 3138, es decir, aquellos que derivan de acto de enajenación en términos del 14 del Código Fiscal de la Federación. Por lo tanto, si es una operación que no es con pedimento A1, o si es con pedimento A1, pero no deriva de un acto de enajenación, pues evidentemente no existe tal obligación, porque lo que marca esta 3139 pues es muy específica, ¿no? Que solamente para los supuestos de la 3138, en donde son operaciones con A1 definitivo y que existe enajenación en términos del 14 del Código Fiscal de la Federación. Bueno, entonces hay que verificar los CFDIs y, por lo tanto, ya una vez que se dé esto, es cuando se valida y paga, en este caso, el pedimento. Entonces, también en la práctica hay empresas que dicen, oh, ¿sabes qué? No tengo ese módulo dentro del sistema de facturación. Bueno, también pueden ingresar al portal del SAT. Vean aquí, en las opciones, que a veces cambian de nombre porque aquí ya menciona la 4.0, pero ingresamos con la firma y nos vamos a esta opción de configuración de datos, en la opción, en este caso, avanzada, y aquí activamos el complemento de comercio exterior. Ya después te pone un mensaje de que felicidades, la configuración se almacenó exitosamente, y ya vas a poder visualizar esa información para efectos de poder elaborar esas facturas, ¿no? Y finalmente, siempre lo decimos, la parte sobre todo de las sanciones, debemos de estar muy pendientes, y sobre todo también visualizar, bueno, pues cuáles son las facultades que tiene la autoridad aduanera, en particular la NAM, al momento del despacho, si tiene o no facultades, sobre todo para la revisión de los comprobantes fiscales digitales. Bueno, sabemos que, por ejemplo, en visitas domiciliarias, en revisiones de gabinete, pues evidentemente la AGACE cuenta con facultades, así como la AGAF cuenta con facultades, pero esa parte también es importante que se visualice, sobre todo desde la perspectiva del despacho de exportación.
Y bueno, aquí lo que mencionaba en un inicio, pues existen sanciones no económicas de entrada, que sí tienen un impacto económico, pero no hay una sanción económica por parte de la autoridad, y básicamente son estas dos, ¿no? Lo único que te dice es que si es un CFDI que no reúna los requisitos, o sea, no solamente de la estructura, sino también de los complementos, pues evidentemente no será deducible o acreditable, sobre todo algún impuesto que sabemos, bueno, pues que en las exportaciones es 0%, ¿no? Pero imagínense que te digan, sabes que como no reúno los requisitos, pues entonces no estaría sujeto a la tasa del 0% y se generaría la tasa del 16%, ¿no? Entonces ahí son estos puntos que debemos de visualizar. Ahora también se establece que cuando se cometa alguna infracción relacionada con el artículo 83, se pueden restringir temporalmente el uso de los sellos digitales, y ese 83 lo vamos a visualizar aquí, en donde, pues vean, se dice, se establece que no expedir, no entregar o no poner a disposición de los clientes los comprobantes fiscales o expedirlos sin que cumplan los requisitos. Entonces, más allá también de lo que acabamos de mencionar, pues también se establecen unas sanciones de 19.700 a los 112.150 en la multa máxima, que esto ya están actualizados conforme al anexo 5 de la resolución miscelánea fiscal, o bien tengas el comprobante, pero no cuente con los complementos. O sea, supongamos que requiere el complemento de comercio exterior y no lo tenga, bueno, pues ahí la multa es mínima de 400 a 600 pesos, pero también se establece sobre todo en la enajenación, comercio adquiera o tenga en su poder por cualquier título mercancía extranjera que no sea para uso personal, sin la documentación que compruebe su legal estancia en el país, ¿no? Vean, ahí también se establecen algunos supuestos de equiparable de contrabando. Entonces, vean, ahí las penalidades pueden ser de 3 meses a 9 años de prisión, ¿no? Son algunos de los puntos, y de manera adicional, que recordemos que en temas de presunciones de ingresos, o sea, no por el hecho de tener un pedimento de exportación, significa que la mercancía en un momento dado fue exportada, sino que debo de acreditar esa materialidad de la salida de esa mercancía, de los medios que utilicé, sobre todo de transporte, para dar el traslado o el transporte de esa mercancía al extranjero. Y bueno, también que en un momento dado tenía la capacidad instalada para producir esas mercancías o para prestar determinado servicio. Entonces, todos esos elementos son importantes, porque de lo contrario, pues la autoridad lo que va a decir, sabes que esas mercancías se enajenaron en territorio nacional. Entonces, es importante también tenerlo en cuenta, este artículo 59 del Código Fiscal de la Federación. Y vean, nos fuimos súper rápidos. Entonces, hasta aquí sería el tema. Y bueno, Richard, muchísimas gracias por tu aportación como siempre. Y bueno, de parte del equipo de TLC Magazine México llegamos a un trueque. Queremos darte este reconocimiento virtual por haber hecho esta plática virtual con el tema CFDI 4.0 en las operaciones de comercio exterior. Muchísimas gracias, Richard.